Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Lengua y Literatura del día martes 29 de julio. Esperemos unos minutitos hasta que se conecte otro compañero y podamos iniciar la clase. Muchas gracias, Ricardo Maldonado, por identificarse en esta reunión. Ayúdeme encendiendo la cámara para poder visualizarlo y saber qué es usted. Está tirando con algún profesor, más que seguro. Eso es más que seguro, para enamorar a algún profesor. Sí, van a ir. Ok, ya han pasado 2 minutos. Hasta el momento contamos con el estudiante Ricardo conectado. Esperemos que se conecte alguien más. Démosles la oportunidad. Hasta eso, en tal caso, vamos explicando lo que es la tarea. La tarea en casa. La tarea en clase es la siguiente. Ya se encuentra en la plataforma educativa y pueden visualizarla. Van a resolver los siguientes ejercicios, respondan las preguntas. La primera es, ¿cuántas lenguas nacionales coexisten en el Ecuador y cuáles son algunas de ellas? Identifique bienvenida Daniela Castro, cada lengua que usted conozca, qué es el plurilingüismo y cómo se manifiesta en Ecuador. Explique por qué la lengua refleja una forma de pensar, una cultura y unos valores específicos. La última pregunta es por qué se afirma que la lengua es de quien la habla. ¿Qué implica esta afirmación? De eso se trata la tarea en clase. La tarea en casa van a resolver las siguientes preguntas, crear una lista de al menos 5 palabras o expresiones regionales que ustedes conozcan y señalar su hora o lugar de origen. Escriba un párrafo donde argumente por qué es importante preservar las lenguas ecuatorianas ancestrales. ¿Qué factores pueden hacer que una lengua desaparezca? ¿Cómo podríamos evitarlo? Elaborar un diálogo entre dos personas de distintas regiones del Ecuador y señalar las diferencias en su manera de hablar. En el último ejercicio puede ser un diálogo corto de 2 párrafos de intervención de cada participante porque dice que es entre 2 personas. Pueden ser un diálogo entre un costeño y una persona de la sierra o una persona de la región insular, porque en sí el Ecuador tiene distintas formas de expresarse de acuerdo a la región en que se encuentra. Ok, es la convivencia de lenguas en el Ecuador. Ecuador es un país multilingüístico. Para establecer qué significa un país multilingüístico, es aquel donde coexisten varias lenguas dentro de un mismo territorio. Esto incluye tanto lenguas oficiales como otras reconocidas. Por ejemplo, las lenguas ancestrales o las extranjeras que se usan en distintas comunidades. En Ecuador, en la Constitución del 2008, se reconoce al país en sí como un país plurinacional, intercultural y multilingüístico. ¿Qué significa plurinacional? ¿Alguien tiene idea? Ok, entonces, Ricardo, ¿usted tiene idea de lo que significa pluricultural?
Diferentes culturas, Miss. ¿Ok? ¿Y qué significa multilingüístico? Creo que diferentes idiomas, ¿verdad? Intercultural. ¿Qué es intercultural? Ricardo, ya participó Daniela, ya se está activa usted. Lo escucho. Mm, Sobre culturas, mi. Ok, exacto. Plurinacionalidad porque está conformado por varios pueblos y nacionalidades. Intercultural porque se promueve el respeto y la interacción entre distintas culturas. Multilingüístico porque es el territorio nacional coexistente que coexiste con distintas lenguas. Las lenguas que más conoces en el Ecuador, principalmente, ¿cuál es la que usted conoce, Daniela? El español, el quichua, Ok, solo, solo eso, Miss. ok, el español que vendría a ser, ¿es una lengua nativa del Ecuador o no? Sí, Ok, el español es una lengua oficial del Estado, no es nuestro idioma ancestral. El idioma ancestral de aquí del país, hay algunos, entre ellos hay 15 lenguas que han logrado registrarse en los últimos 500 años. Por ejemplo, estamos hablando del quichua, del shuar, del chapalalá, del achuar. Esas son lenguas que han sido reconocidas en los últimos años, pero en sí existen 15 lenguas registradas en los últimos 500 años. Es decir, que cuando vayan a resolver el ejercicio que encuentran en la plataforma, ya saben dónde está la respuesta. La pregunta de ¿estas lenguas forman parte de un patrimonio cultural y lingüístico verdadero o falso? ¿Usted qué cree, Daniela? creo que verdadero, Miss. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguas y diferentes idiomas. Ok. También se considera una lengua ancestral un patrimonio cultural y lingüístico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una información comunicacional no ha evolucionado conforme los años y es algo que se preserva. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Ok, es decir, que nosotros, ok, usted, Ricardo, es costeño, usted es de la costa, sí, mi. ya, Daniela, usted es de la costa, no, Miss. usted es de la sierra o región insular. Tampoco ninguno de esos. Ok, les explico. La gente que vive en la costa, por lo general, la nativa, no tiene un idioma ancestral. La gran mayoría de las personas o de las comunidades que manejan un idioma ancestral son los que viven o en la sierra, por ejemplo, los que viven en el archipiélago, o la gente que vive en la Amazonía, porque de allí es que la gran mayoría de los que son estas lenguas ancestrales. ¿Qué implica la convivencia de lenguas? La convivencia en sí significa que diferentes lenguas pueden coexistir pacíficamente, sin que sea vista como mejor o superior a otra. En el Ecuador, esto implica respetar la diversidad lingüística, educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas. Por ejemplo, si han ido al mercado, hay las señoras que venden ahí las frutas, ellas no solo hablan español, ellas hablan su lengua ancestral, que tiende a ser quichua o shuar, y se comunican, pero el español no es su lengua materna, su lengua materna es la lengua ancestral que ellos crecen en su comunidad, y el español, que vendría a ser español o castellano, lo aprenden en el colegio. Las políticas para conservar y realizar
la preservación de las lenguas ancestrales. Cuando nos referimos a políticas para conservación de las lenguas ancestrales, el Ecuador fue el primer país, hablando de forma latinoamericana, en crear lo que es una ley en la Constitución para preservar lo que es las lenguas ancestrales y reconocer oficialmente como tal, porque así se sabía que existían estas lenguas, pero no había un documento que les dé valor legal como lo indica en la Constitución. Porque al darles valor en la Constitución se les está reconociendo lo que son los derechos lingüísticos para todos los ciudadanos. Es decir, que ya no solamente por anterior, décadas atrás, si usted era una persona extranjera de esa comunidad, no iba a poder aprender su idioma materno, el idioma ancestral, porque no lo permitían, solo era para la gente de la misma comunidad. No iba a poder aprender quichua o shuar, porque no era permitido por las mismas comunidades. Actualmente, debido a la Constitución, sí se permite que tal como la gente de las comunidades ancestrales aprendan idiomas de otras localidades, se permita al revés. Gente de otra localidad también aprenda lo que es el idioma ancestral porque así se logra lo que es la preservación. Los desafíos que generalmente se viven en lo que es la convivencia lingüística es la pérdida de la lengua. Esto es algo muy importante que ustedes han de haber visto. El inglés y el español. ¿Han escuchado del Spanish English? Español e inglés. Mezclan el español con el inglés. Y eso, No, mi. no, a ver, cuando ustedes van y están con sus amigos y le dicen, a su amigo le dicen hermano, en vez de decir hermano le dicen brother. Eso es la mezcla, la inserción de una lengua extranjera a la comunidad en la que reside. Y eso promueve lo que es la pérdida del lenguaje, porque así como se va ingresando una palabra, puede ingresarse una frase. ¿Han escuchado, por ejemplo, el because it's nice, because it's handsome, cuando fue la publicidad que salió en la noticia? No, es Tienen que estar pilas, vean las noticias. Algunas lenguas ancestrales en sí en el país están en peligro de extinción por la falta de uso y la transmisión a nuevas generaciones, por el mismo motivo que les indico. Son comunidades que son cerradas y no permiten que otras personas aprendan el idioma. Muy pocas personas saben hablar estas lenguas, por ende no se transmite. Y si ustedes se percatan, la discriminación lingüística, a veces quien habla, por ejemplo, la persona que tiene un inglés fluido se ve como novedoso, pero si una persona tiene un inglés nivel medio o bajo y conversa con otra persona de habla inglesa, se nota la diferencia y ahí está la discriminación de la lengua. O en el mismo español, por ejemplo, el, cuando hacemos oraciones sin contexto, que por lo general suele suceder. Existe gente que dice, le corrige la palabra. Gente que lo hace de buena forma, pero sí eso es una falta de discriminación para la lengua, porque está segregando a la persona por su falta de léxico en el idioma. En algunos casos, la falta de recursos, no siempre hay suficientes materiales, maestros o maestros capacitados con apoyo para enseñar lo que son las lenguas originales. Si no hay gente, o sea, no hay mucha gente que sepa el idioma, mucho menos va a haber gente que va a poder enseñar el idioma. El Estado busca que la sociedad promueva lo que es la educación intercultural bilingüe, el reconocimiento de las lenguas indígenas como la fuente de la identidad, el diálogo entre culturas sin imposiciones, la preservación del patrimonio lingüístico. Eso nos referimos a lo que es la convivencia del lenguaje en el Ecuador, un país multilingüístico.
¿A qué nos referimos con contacto entre lenguas, interacción de culturas? ¿Tienen idea? ¿Qué cosa, Miss? Que no lo escuché bien. Ya. ¿Qué entienden por el tema? Contacto entre lenguas, interacción de culturas. Que otras personas se reúnen y hablan diferentes lenguas, Miss. Ok, exacto. El contacto lingüístico ocurre cuando dos o más lenguas se encuentran en un mismo espacio geográfico o social y sus hablantes interactúan entre sí. Cuando nos referimos a interactuar, es que están hablando el mismo idioma independientemente de que si es su idioma materno o no. Esto genera influencias mutuas, que como presentamos con palabras, mezcla de estructuras gramaticales o incluso la creación de nuevas variaciones lingüísticas. Por ejemplo, en Ecuador muchas personas hablan español y quichua, lo que ha producido expresiones como guagua. ¿Ustedes han escuchado guagua? La No, palabra Miss. guagua, que significa niño. Sí, mis bebé. Exactamente. Ñañita, ñañita, ¿qué significa? Hermano. Exacto, hermanita o hermanito. A ver, chuncho. ¿Han escuchado qué significa chuncho? Ese sí, Ese nombre. no lo han escuchado. Un Creo que costeño, a algunos ver, países dicen, creo que algunos países dicen sister, que creo que significa hermana. exactamente. O Aquí en el español pasamos por una inserción con la era de la tecnología, una inserción de un idioma extranjero que tiende a ser el inglés al español y ha hecho modificaciones con el mismo español que la gente a veces habla unas palabras mitad, mitad, mitad español, mitad inglés y al final se perdieron. Por ejemplo, van y le presentan y dicen mi hermana, my sister, y allí se quedaron. Entonces, lo que dicta la lengua del lenguaje es que cuando uno inicia hablando un idioma, tiene que terminar hablando esa lengua. Es decir, si usted inicia hablando español, termine hablando español. Si usted inicia hablando en inglés, termine hablando en inglés. No puede hacerle inserción de otras palabras porque eso promueve lo que es la pérdida del mismo idioma. Cuando las lenguas se encuentran, también hacen lo que es las culturas. Esto produce procesos interculturales, donde las culturas conviven, aprenden unas de otras. Se producen cambios en formas de vida, valores, creencias, tradiciones. Por ejemplo, en Ecuador, el sincretismo religioso es una muestra de interacción cultural. Muchas fiestas indígenas integran elementos católicos, como en la celebración del Inti Raymi. ¿Han escuchado del Inti Raymi? Inti yo Raimi no, Miss. Simi. Exacto, ¿vieron? Es algo Exactamente, sobre el sol, mis. exacto. Pero si se percatan, esta fiesta también tiene ciertos elementos que, que habla de lo que es lo católico, pero en sí esta fiesta no es de los católicos, es una fiesta indígena, Alexa, en donde se celebra a los ídolos, pero es algo indígena, no es nada que tenga que ver con lo católico. Pero por la inserción cultural, pues se ingresaron elementos católicos para que todos se puedan integrar. ¿Qué sucede cuando las lenguas se encuentran? Prestamos léxicos, las lenguas toman palabras de otras. Por ejemplo, pocho, en vez de decir pocho, ¿qué dicen? Poncho, Creo que chompa, abrigo, dicen diferentes idiomas. exacto, choclo, a veces dicen choclo. ¿Qué más dicen? Usan otros sinónimos para expresar lo que es el mismo término, pero en sí una lengua toma palabras de otras. Canchas, eso también puede ser que es la del, del quichua del español. Cuando hablamos en lo que es bilingüismo, cuando una palabra habla dos lenguas
una persona habla dos lenguas con fluidez. El desglosismo, cuando una lengua se usa en situaciones formales, por ejemplo, en el español y en otras situaciones informales o familiares. El pidgin y criollo. ¿Qué es el pidgin? Es una mezcla de lenguas para comunicarse en contextos comerciales o coloniales. Criollo surge cuando el pidgin se estabiliza y se transmite como lengua materna. Por ejemplo, existen distintos tipos de lenguaje. El lenguaje coloquial, el formal, el informal, ¿cierto? Sí, Miss. Y de allí, ¿cuál falta? El quichua. Ok, nos falta el vulgar. El vulgar es el que hablamos todos, sin tecnicismo, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Y ahí le cuentas a la vecina, hoy fue un día largo de clase. Eso es un lenguaje vulgar. Cuando nos referimos a que la gente dice, oh, esa persona habla vulgar, no quiere decir que está insultando, quiere decir que habla con palabras comunes, no usa tecnicismos. ¿Sí me entienden? Sí, Miss. Ok, el desplazamiento Sí. lingüístico ocurre cuando una lengua pierde hablantes frente a otra más dominante. Es decir, aquí en el Ecuador, el lenguaje oficial es español, pero no es la lengua materna del Ecuador. Es un lenguaje oficial, no es una lengua materna. El Ecuador tiene 15 idiomas ancestrales que son maternos de aquí mismo. Para poder lo que es revitalización lingüística es el esfuerzo por rescatar una lengua que está en peligro de desaparecer. ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Ustedes han de decir, porque nos ayuda a entender cómo se forma la identidad cultural y lingüística. ¿Por qué nos enseña a respetar la diversidad y los valores tanto de las lenguas como de las culturas? Porque la lengua y la cultura viene a ser también uno solo, porque fortalece lo que es el sentido de la interculturalidad, uno de los pilares del sistema de educación en el país. Hasta allí el tema del día de hoy. El día de mañana vamos en la siguiente clase. Mañana no tenemos. En la siguiente clase vamos a hablar sobre diversidad lingüística. ¿Listo? Vengan preparados, investiguen sobre el tema. Recuerden que estamos hablando de la diversidad lingüística aquí en el país. ¿Listo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, recuerden, miren, si ustedes pudieron visualizar lo que fue la tarea en clase, se van a percatar que las respuestas se las acabo de dar a cada pregunta, con los ejemplos y todo. La tarea en casa, eso sí, tendrían que desarrollar el contenido, se encuentra en la plataforma educativa y de igual forma les he dado pistas para resolver los ejercicios dentro de la clase en vivo. Ok, voy a proceder a tomar captura de pantalla para quedar evidencia de los estudiantes que se han conectado el día de hoy y se encuentran activos. ¿Tienen sus cámaras encendidas? ¿Ya esta es su última hora de clase o aún les queda una hora? Y esta es la última clase, Miss. La última, Miss. Bueno, lengua y literatura como quiera es un poco más relajado porque si tuviesen física o una materia más complicada ahí sí ya, como quiera ahorita ya van y descansan. Tenemos a Daniela Castro presente, Presente, Miss. Ricardo Maldonado, Presente. listo. Estimados estudiantes, gracias por estar conmigo el día de hoy. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa y si no, me lo indican en la siguiente clase, que con gusto lo repetimos para poder tener una integración en el idioma placentera. Cualquier duda o novedad quedamos a la disposición.
Recuerden realizar lo que es la tarea en la plataforma educativa, la tarea en clase y la tarea en casa. Estaré esperando sus presentaciones. La tarea en clase los espero, los que entreguen antes de las 3 de la tarde van a tener la ponderación de 10. Usted, Daniela y Castro, por participación van a tener la nota de 10. Presenten sus actividades resueltas de forma correcta, porque la van a presentar de forma correcta, porque las respuestas se las acabo de dar. Que tengan buen día. Igualmente también para usted, Miss. De igual manera, que tengan buen día, niños. Chao.